Bueno, dentro de los riesgos de superescalar tenemos antidependencia de datos. La antidependencia, por ejemplo, en una ejecución de 4 instrucciones, como la que se ve aquí, se produce, por ejemplo, cuando I3 no puede completarse antes de que I2 inicie, ya que I2 necesita un valor en R3 e I3 modifica ese valor en R3. Entonces se le llama antidependencia porque es lo opuesto a la verdadera dependencia, ¿no? En la antidependencia lo que se quiere es escribir después de leer, o sea, es lo que conocimos como el riesgo WAR, Write After Read. Entonces ese es el motivo de su nombre, antidependencia. Después tenemos la dependencia de salida. Con el mismo ejemplo podemos ver que I3 no puede completarse antes que I1 termine, ya que I3 asignará un valor más nuevo a R3. Significa que I3 quiere escribir sobre R3 e I1 también, pero I3 no lo va a poder hacer hasta que I1 no lo haga. Entonces se corresponde con el riesgo WOW, Write After Write, que es escribir después de escribir. Posible solución de antidependencia y dependencia de salida. Bueno, una posible solución consistiría en reordenar el buffer. Esto es para el almacenamiento temporal de los resultados, dado que como en superescalar tenemos varias etapas de ejecución, entonces se van a ir produciendo resultados a la vez que se van a ir almacenando en registros. El problema es poder almacenarlos de manera ordenada y que no se generen estos errores que acabamos de comentar sobre los datos. Entonces, en sistemas superescalares lo que se hace es reordenar el buffer de registros de salida, debido a que para favorecer el paralelismo, la emisión desordenada y la finalización desordenada en la ejecución de instrucciones puede dar origen a dependencias de salida y antidependencias. Estas se deben principalmente a la forma de ejecución, que los valores de registros en donde los valores de los registros no puedan reflejar la secuencia de valores dictadas por el flujo del programa, ¿no? Como estamos realizando una ejecución desordenada de las instrucciones, principalmente por el beneficio de que no hay dependencia entre distintas instrucciones, determinadas instrucciones, entonces se pueden ejecutar de forma desordenada, se corre el riesgo de que se produzcan antidependencias o dependencias de salida. Así que simplemente para evitar esto, lo ideal es reordenar el buffer de salida, que pueda posibilitar, digamos, reducir estos riesgos. Bueno, junto con la reordenación de los buffers de salida o reasignación, vamos a ver la reasignación de registros, ¿no? La reasignación de registros forma parte también de el hecho de reordenar el buffer de salida. La dependencia de salida y la antidependencia se produce porque el contenido del registro puede no mostrar el orden correcto de la ejecución del programa. Esto ya lo comenté. Entonces, los registros asignados dinámicamente pueden no tener un nombre específico. Entonces es necesario hacer lo que se conoce como reasignación de registros o renombramiento de registros. Esta reasignación o renombramiento en realidad se utiliza para conocer
cuál es el orden de los valores que fue tomando, por ejemplo, una variable. Acá vamos a ver un ejemplo. La idea es que se entienda con claridad ese detalle. Fíjense que tenemos las mismas 4 instrucciones, ¿no? Cada vez que se modifique el contenido de una variable, ¿no? Acá lo tratamos como un registro, pero bueno, en general los registros no tienen un nombre específico, por eso se tiene que hacer esta reasignación. Es en el ordenamiento durante el almacenamiento en registros de los datos temporales, se hace esta reasignación, o sea, antes del reordenamiento, para poder reordenar de manera correcta. Bueno, esta reasignación entonces lo que hace es, por ejemplo, el registro R3 se lee, tiene el subíndice A. Cuando se modifica el contenido de ese registro, se le incrementa el subíndice, ¿no? En este caso va a tener un nuevo valor al escribirse R3, por eso le ponemos subíndice B. Acá pasa lo mismo con R4, ¿no? O sea, R4 tenía un valor previo que tendría el subíndice A. Cuando se modifica el contenido de R4, se le asigna el subíndice B. Y a partir de la instrucción I2, fíjense que R3 se utiliza con el subíndice B, que fue el último valor que se le asignó. Otra vez se modifica R3, se le asigna el subíndice C. Se modifica R7, se reasigna el subíndice B, ¿no? Anteriormente tendría otro valor que correspondía con el subíndice A. Pero más o menos esa es la idea. Para que quede claro, cada vez que se modifica, se incrementa el subíndice. Bueno, sin subíndice se refiere al registro lógico en la instrucción. Con subíndice es un registro asignado en hardware. O sea que en hardware hay un registro específico que se asigna para determinada variable. Bueno, entonces R3A, R3B y R3C van a tener un lugar diferente que se va a ir almacenando en distintos registros del buffer de registros. Bueno, la alternativa a esto es permitir la ejecución de la instrucción siempre que no dependa de las instrucciones previas y no haya riesgos estructurales, ¿no? Pero en general esto resuelve prácticamente de los 3 riesgos de datos, la antidependencia y la dependencia de salida. Bueno, paralelismo de máquina. ¿A qué llamamos paralelismo de máquina? Principalmente a los elementos que tiene el hardware del procesador para facilitar o posibilitar la ejecución eficiente de instrucciones en paralelo, ¿no? Entonces, para eso tenemos elementos como duplicado de recursos. Se duplican los recursos, por ejemplo 2 salus, recursos de ejecución principalmente, o puertos de acceso a memoria para que se pueda acceder a más de un dato a la vez. La emisión desordenada de instrucciones, esto lo vamos a ver con más detalle, consiste justamente en a medida que van ingresando instrucciones a la unidad de control, ir ordenándolas, desordenándolas en función del código que escribió el programador, pero ordenándolas de tal forma que no haya dependencias, y eso va a permitir facilitar la ejecución en paralelo. Reasignación de registros es el renombramiento que vimos recién. Eso permite resolver el problema de la antidependencia y de la dependencia de salida. Ahora vamos a hacer un análisis. En estos dos gráficos se puede ver, por ejemplo, el incremento en la velocidad, o sea el speed up,
en función de determinadas mejoras en los recursos de la unidad de ejecución de instrucciones, ¿no? En este caso, las barras naranjas indican tamaño de datos, o sea, cantidad de datos que pueden ingresar a la unidad de control, o cantidad de instrucciones, mejor dicho, de 8 instrucciones. La de verde es de 16 instrucciones y la celeste acepta hasta 32 instrucciones, ¿no? Eso significa que pueden ingresar 32 instrucciones a la vez para poder ser reordenadas y procesadas. Bueno, en este gráfico se analiza la ejecución de las instrucciones sin reordenamiento, sin renombramiento. Sin renombramiento quiere decir que no estamos utilizando la ventaja de reasignación de registros, que lo que nos permitía era evitar la antidependencia y la dependencia de salida. Entonces acá vamos a tener antidependencia y dependencia de salida, por lo tanto la unidad de ejecución se separa cada vez que se genera alguna dependencia de este tipo, o sea, una antidependencia o dependencia de salida, y eso nos va a generar ciclos de retardo. Entonces, sin este renombramiento o reasignación de registros, vemos que no hay mucha diferencia entre trabajar con 8 instrucciones a la vez, o 16 o 32, en cuanto al incremento del speedup. El cálculo del speedup está hecho en función de una unidad de control que no tiene superescalar, ¿no? Para que quede claro. Entonces, bueno, sí, tenemos una mejora de entre 1,5 y 2 respecto a una unidad de control sin superescalar, pero no hay beneficios en cuanto a la cantidad de instrucciones que ingresan. Se nota un incremento a medida que incrementamos los recursos, pero tampoco es tan notable. O sea, cuando agregamos más unidades aritmético-lógicas, se llega a incrementar como máximo hasta 2,5 el speedup. Y cuando agregamos tanto unidades aritmético-lógicas como más puertos de memoria para carga y almacenamiento de datos, se incrementa un poco más, pero no mucho más. Ahora veamos si utilizamos el beneficio del reordenamiento de registros o reasignación de registros. Perdón, renombramiento de registros o reasignación de registros. En este caso hay una mejora notable a medida que aumentamos la cantidad de recursos. Fíjense que si tenemos más ALUs, más unidades aritmético-lógicas, o más puertos de acceso a memoria para almacenamiento, para búsqueda, o sea, carga y almacenamiento de datos, mejora notablemente el speedup y puede alcanzar hasta un valor de 4, ¿no? Con más unidades aritmético-lógicas también estamos arriba del 3,5 de speedup. Y otra mejora notable es respecto a la cantidad de datos, de instrucciones. Fíjense que se nota mucho la diferencia respecto al caso sin renombramiento cuando trabajamos con una cantidad de instrucciones de 8 instrucciones. Vemos que la mejora es mucho mayor cuando trabajamos con 32 instrucciones. Pasamos de un poco más de 2,5 a más de 3,5 de speedup. Y lo mismo con cuando agregamos tanto más puertos de acceso a memoria como ALUs. La diferencia es notable. O sea que cuanto más datos podamos meter en la unidad de control para ejecutar con superescalar, mejor es, porque más independencia entre instrucciones se puede lograr y se puede llenar más la unidad de ejecución. Se puede llenar con instrucciones que se ejecuten en paralelo. Así que bueno, lo que se concluye es eso, que si no hacemos reasignación de registros, no sirve agregar unidades funcionales, porque el speedup no mejora notablemente, ¿no? Ahora, con unidades
con reasignación de registro, agregar unidades funcionales mejora el speedup mucho. Y después se necesita una ventana de instrucciones grande, mayor a 8 instrucciones, por esto que comentábamos recién, porque si no utilizamos ventanas grandes, por más que agreguemos más recursos, el speedup no mejora notablemente. O sea que se recomienda trabajar con ventanas de instrucciones entre 16 y 32 instrucciones. Paralelismo de máquina. Ahora vamos a ver algunos detalles de la emisión desordenada de instrucciones, ¿no? La emisión de instrucciones es el proceso de iniciar la ejecución de instrucciones en las unidades funcionales del procesador. El procesador intenta localizar instrucciones más allá de las instrucciones que puedan introducirse en el cauce de ejecución. Hay momentos de ordenamiento de las instrucciones. En el ordenamiento en que se captan las instrucciones, el orden de ejecución y el orden en que se actualiza el contenido de los registros, ¿no? O sea que hay 3 momentos de ordenamiento dentro de la unidad de control. Las políticas de emisión que vamos a describir son emisión de instrucciones que se agrupan en emisión en orden y finalización en orden, emisión en orden y finalización desordenada, y emisión desordenada y finalización desordenada, ¿no? Para el caso de emisión en orden y finalización en orden, lo que significa es que nosotros vamos captando instrucciones, las vamos emitiendo en orden, significa que se van introduciendo en la unidad de ejecución de manera ordenada, y al ingresar de forma ordenada vamos a tener que, cuando se nos den los casos de verdadera dependencia, vamos a tener que esperar, o sea, detener la unidad de ejecución cuando se produzcan estos riesgos, ¿no? Entonces vamos a tener retardos. Ese es el peor caso. Cuando hacemos una emisión en orden y una finalización desordenada, nosotros vamos ingresando las instrucciones de manera ordenada, pero dentro de la ejecución se van a ir generando resultados que se pueden ir almacenando de manera desordenada. Y dentro de la ejecución también se pueden ejecutar de manera desordenada, porque hay instrucciones que pueden terminar antes que otras, pero en sí, en este caso, el almacenamiento puede ser desordenado. Significa que por ahí termina, no sé, en un ejemplo donde no hay dependencia, la instrucción 2 termina antes que la instrucción 1. Entonces ahí ya se genera un beneficio, ¿no? Porque se puede ir ejecutando la instrucción 3, que por ejemplo puede tener dependencia con la instrucción 1, pero se puede avanzar en la ejecución hasta mientras no se produzca esa dependencia. En este caso, el riesgo que se puede correr, es la dependencia de salida, cuando tenemos emisión en orden y finalización desordenada. Pero no es algo grave, porque ya vimos previamente que se resuelve con la reasignación de registros o el reordenamiento. Y por último, la emisión desordenada y finalización desordenada significa que durante la emisión, en este caso, las instrucciones, lo que se va a hacer es separar el decodificador, o sea, desconectarlo de la unidad de ejecución. En el medio vamos a tener una ventana de instrucciones. Entonces, todas las instrucciones que se vayan decodificando se van acumulando en esa ventana de instrucciones, y la unidad de ejecución puede ir captando todas las instrucciones que no tengan dependencia. Entonces, cuando más instrucciones entran en la ventana de instrucciones, más posibilidad hay que no haya dependencia entre esas instrucciones o entre alguna de esas instrucciones. Entonces, todas las que no tienen dependencia se meten a la unidad de ejecución, y esto se realiza hasta que se llene la unidad de ejecución, o sea, hasta que no haya un recurso
de ejecución disponible, un bloque de ejecución disponible, ¿no? Por ejemplo, están todas las unidades numérico lógicas ocupadas ejecutando instrucciones aritméticos o lógicas. Entonces, el gran beneficio acá se produce en que al tener una ventana puedo acumular más instrucciones a la entrada de ejecución y puedo, la unidad de control lo que va a ir haciendo es determinando la dependencia para meterlas en la unidad de ejecución. Así que con la emisión desordenada y finalización desordenada tengo la posibilidad de ejecutar más instrucciones independientes, ¿no? En la emisión en orden no tenía esa posibilidad porque no tenía la ventana de registros. Y bueno, acá en emisión desordenada y finalización desordenada se aparecen riesgos de antidependencia y dependencia de salida, pero también, como dijimos recién, se resuelven con la reasignación de registros o el renombramiento de registros. Predicción de salto. En el 8486 se busca tanto la próxima instrucción secuencial como la instrucción que se encuentra en el destino de salto, ¿no? Luego se obtienen solo 2 ciclos de retardo si se produce un salto. Ese era un beneficio que tenía el 8486 para la predicción de salto. O sea, se buscaban las instrucciones que estaban a continuación del salto y la que estaba en el destino de salto. Salto retardado. Nosotros vimos una de las posibles mejoras que tenía el Python era el salto retardado. Este permitía calcular el resultado de instrucciones de salto condicional antes de ejecutar las instrucciones no utilizables prebuscadas. Con este método el procesador siempre ejecuta la instrucción que sigue inmediatamente a la del salto, ¿no? O sea que la ventaja que teníamos con el salto retardado es que mientras esperaba, digamos, el tiempo que genera esa el hecho de reorganizar la ejecución en otra parte del programa, se rellena esa espera con ejecución de instrucciones que no son dependientes y que se deben ejecutar sí o sí independientemente del salto, ¿no? Este era lo que se hacía. Entonces lo que se lograba es mantener el pipeline lleno mientras se recuperaba el nuevo flujo de instrucciones a partir del destino de salto. La estrategia de salto retardado no es buena para superescalar por la característica que tiene, ¿no? Superescalar tiene la característica que mete instrucciones y si no hay dependencia las manda a ejecutar. Pero bueno, en lugar de utilizar el salto retardado, utiliza otra técnica que sí es útil para el superescalar, ¿no? Bueno, en superescalar deben ejecutarse múltiples instrucciones en el ciclo de retardo, lo que genera problemas con la dependencia de instrucción, ¿no? Entonces, por eso no es bueno el salto retardado. Entonces la máquina superescalar lo que hizo fue volver a la técnica de predicción de salto que se utilizaba antes de la aparición del RISC, de la arquitectura RISC, ¿no? Entonces empezó a utilizar en superescalar esta técnica de predicción de salto. Entonces los procesadores más sofisticados, por ejemplo, usan la predicción dinámica basada en el análisis del historial de saltos. O sea, se basan en los saltos anteriores, ¿no? Si en el historial el salto fue se produjo mayormente el salto, entonces se asume que se va a producir el salto, y si no se produjo, se asume que no se va a producir. Entonces si tenemos un bucle for que se ejecuta 100 veces, bueno, 99 veces vamos a tener acierto de que se produce el salto y fallaremos una sola vez. O sea, una vez, el 1% de fallos es muy poco, o sea que es algo muy positivo para un sistema superescalar. Bueno,
Veamos la ejecución superescalar. Entonces tenemos un programa estático con las instrucciones ordenadas tal cual se escriben o el programador las escribe. Estas instrucciones entran en una etapa de búsqueda y predicción de salto que tiene la unidad de control, o sea que la etapa de entrada a la unidad de control es la etapa de búsqueda y predicción de salto, ¿no? Eso lo realiza la unidad de control, se realiza la decodificación y en este punto, luego de la decodificación, se almacenan en la ventana de instrucciones que nombramos previamente. Son las mejoras que se agregaron al superescalar. Y fíjense cómo van a ir ingresando de manera desordenada a la ventana de ejecución, ¿no? En la ventana de ejecución se van acumulando, se van ejecutando todas las que no tengan dependencias. Por eso es importante tener esta ventana de instrucciones. Bueno, se van ejecutando. Fíjense que acá en realidad lo que se muestra es que se van emitiendo instrucciones hacia las distintas bloques funcionales, o sea, son los bloques de, por ejemplo, ejecución, como la ALU, la búsqueda de memoria, etcétera, de operandos. Bueno, luego de la ejecución se realiza un reordenamiento y la realización de la instrucción, que es lo que sería el almacenamiento, por ejemplo, en registros. En esta parte se utilizan las técnicas que comentamos de reasignación de registros y de reordenamiento de los resultados para evitar estos riesgos que comentamos de antidependencia o dependencia de salida. Bueno, ¿qué hardware necesita un procesador con superescalar? Bueno, un procesador necesita poder buscar múltiples instrucciones simultáneamente. La lógica para determinar verdadera dependencia entre valores de registros y mecanismos para comunicar estos valores a donde sea necesario, ¿no? O sea que hace falta la reasignación de registros. Mecanismos para iniciar múltiples instrucciones en paralelo, ¿no? O sea, duplicar bloques funcionales. O multiplicarlo, o sea, agregar varios bloques funcionales para poder ejecutar varias instrucciones en paralelo. Recursos para ejecutar múltiples instrucciones en paralelo con múltiples unidades funcionales segmentadas y jerarquías de memoria con múltiples puertos, ¿no? Bueno, en este caso también, además de tener múltiples unidades funcionales, tener la posibilidad de, por ejemplo, de dividir la ejecución en varias etapas. Esto es incorporando pipeline dentro de superescalar y jerarquías de memoria con múltiples puertos para poder tener varios accesos a memoria en paralelo. Así podemos ir a buscar operandos en paralelo. Mecanismos para entregar el estado de la ejecución en el orden correcto, ¿no? En este caso es simplemente lo que comentamos hoy de reordenamiento de registros. Bueno, por último, para ir terminando, los procesadores en los que más se usan las arquitecturas superescalares es para procesamiento en máquinas RISC, ¿no? Los procesadores 386 no contaban con dichas arquitecturas de procesamiento, aunque después, a partir del diseño del 486, Intel empezó a incluirlas en sus CPUs, ¿no? El 486 tenía una única lógica de procesamiento y el Pentium, por ejemplo, tenía dos lógicas de procesamiento. O sea que se fueron incorporando paulatinamente las mejoras en los procesadores de Intel. Es posible usar hasta 4 lógicas de procesamiento, sin embargo, esto implica una complejidad adicional en el hardware. En contraposición a un diseño de 4 líneas de procesamiento, se propone una sola línea de procesamiento con varias unidades funcionales, ¿no? Cuando hablamos de línea de procesamiento es como decir, bueno, tengo dos unidades de controles independientes, ¿no? Esos son líneas de procesamiento.
Una línea única de procesamiento es una única unidad de control en donde hay una unidad de búsqueda y captación y reasignación o reordenamiento, y múltiples bloques funcionales para poder ejecutar instrucciones en paralelo. Eso más o menos para que quede claro. Bueno, el término entonces arquitectura superescalar se introdujo en 1987 para definir este diseño de una sola línea y varias unidades funcionales. Entonces, tiene que quedar claro es eso, que nosotros duplicamos las unidades funcionales de la unidad de control, pero hay partes de la unidad de control que son únicas, que no están duplicadas, principalmente la parte de la búsqueda, ¿no? La búsqueda y captación de instrucciones. Bueno, por último, tienen más información al respecto en el apunte de la materia y en el capítulo 14 del William Stalin.